esa otra persona se casó en la iglesia y se llevó al esposo de la iglesia. Y se fueron y ministerialmente se secaron. ¿Qué tal donde yo no me hubiera dejado orientar por mis pastores? A veces como que tu voluntad con la del pastor a tu choca y tú dices, es me lo cogió en personal, es que me tiene entre ojos. No, tú debes entender algo. Ellos quieren lo mejor para ti. Y ellos tienen al Espíritu Santo. Y como tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a orientar, te va a decir de parte de Dios, del Espíritu Santo, este es el tiempo para hacer esto, este es el tiempo de esperar, este es el tiempo de madurar, este es el tiempo de orar o este es el tiempo de actuar. Pero ¿quién va a guiar cada tiempo? Dios a través de su palabra, pero también a través de tus líderes. Para mí era muy claro saber qué hacer en cada etapa, que nunca hiciera nada. Aun cuando conocí a esta joven por esos pocos meses, no fue por mis impulsos, fue por la guía también de mis propios líderes. Amén. Entonces es importante eso. Lo siguiente, no deje de orar. Verso 12 dice: entonces comenzó a orar: Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aún no había terminado de orar. Verso 15: cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca, de Nahor y hermano de Abraham. ¿Qué hizo Eleazar? Oró diciendo: Señor, guíame. No dejes de orar. Si estás en la etapa de orar, no dejes de orar. En esa etapa se vale pedir señales. Yo tuve que pedir señales a Dios, pero las señales no fueron en la etapa de esperar. Las señales no son en la etapa de madurar. Las señales vienen en la etapa de orar, cuando tú ya estás orando, cuando tú ya tienes una palabra pero aún no estás seguro la dirección de Dios, porque a veces podemos tener una palabra, tal vez no es específica por alguien, pero es una promesa que Dios te dio. Cuando tú ya sientes algo hacia una persona y tienes una palabra y tu guía o tu líder, tu pastor te ha orientado, entonces pues, Señor, necesito una señal. Pero la señal no es la del saco rojo, la que se siente a mi lado, porque más de uno ahorita estará reprendiendo y estará orando que no pongan a decir: mire el de su lado, tal vez ese sea. Uy, no. O más de uno diga: ay, sí. Sino que cómo lo conquistó, oró. Yo le oré a Dios y le pedí 3 señales. En esa época, cuando ya Dios había hablado, había la palabra, ya era como un tiempo de actuar, pero aún yo estaba como indeciso, como con temor, con duda. ¿Qué disipó las dudas? Las señales de Dios. Mi esposa nunca pidió señales, ella ya tenía claro por la palabra lo que Dios le había guiado. Pero yo, pues como que en medio de esa inmadurez aún también dije: Señor, necesito señales. Claro, como en esa época fue la época de disciplina para el ministerio de jóvenes, muchos pastores se fueron, bueno, eso quedó como todo al revés. Yo le dije: Señor, yo te pido que si esto es tu voluntad, que un pastor de autoridad de esta iglesia ore y bendiga nuestra relación. Yo lo decía era por los 12 del pastor César Castellanos, porque yo era el ministerio de jóvenes de esa época y el ministerio de jóvenes era como muy aislado de la iglesia. Entonces yo le dije: Señor, que uno de los 12 del pastor César Castellanos, que sea uno de los pastores de más autoridad en la iglesia, sea el que bendiga nuestra relación. En ese tiempo yo entré en unas consejerías con la pastora Janet de Barrios y con el pastor Luis Barrios, y en medio de esas consejerías yo les dije: mire, hay una discípula que me gusta. Le conté todo el proceso y me dijo: ¿y a ti te gusta y tú la amas y tienes palabra? Yo sí. Dijo: no, yo oro y bendigo esa relación. Yo siento que es de parte de Dios y yo hoy bendigo esa relación. Habla con tu pastor y si él ora por ti, yo he bendecido ya tu relación, porque ella estaba en una autoridad mayor que la de mi líder y la de mi pastor. Yo, ay. La segunda, como ella era mi discípula y era una de las más nuevas, porque llevaba 2 años en la iglesia después de que regresó, yo tenía discípulas de muchos más años.
Cuando yo reuní a mi equipo de 2 y les dije, muchachos, van a tener mamá. Y es Fanny. Porque yo nunca les conté a ellos nada, yo guardé mucho mi corazón siempre, nunca fuimos evidentes ni con Fanny ni con nuestros discípulos, siempre guardamos nuestro corazón en eso. Pero cuando yo les cuento a mis discípulos que me gustaba era una discípula, que ya nuestros líderes habían aprobado, que ya estábamos en una amistad especial, todos dijeron, olvídese, Julián se volvió loco, ¿qué le pasa? Él siempre nos dijo que se iba a casar con una pastora y esta ni células tiene, ¿qué le pasa? Y se me revelaron todo el grupo. Solo 2 dijeron, no, me parece bien, no, pues sí, ella, pero pues si te gusta, pues yo te apoyo. Pero los demás dijeron, no, yo me cambio de grupo, Julián se enloqueció. Como 8 de mis 12 ya estaban hablando con otros líderes para cambiarse de ministerio porque yo me había enloquecido, porque como así que me gustaba una discípula y era la más nueva. Y pues lógico, también como en un orgullo de ellos de decir, mi consierva va a pasar a ser mi líder. ¿Me hago entender? Y yo llevo 10 años en la iglesia y ella lleva 2. Y como que a mí Dios no me ha bendecido y como que ella con 2 años y se sacó el premio mayor. Yo le dije a mi esposa que venía el desquite. Y mi esposa llega un día, bueno, Fanny en ese momento, que éramos como amigos especiales o entrando a la etapa de amistad especial, llegó a la casa llorando y me dijo, Julián, mira, yo sé cuánto tú amas tus discípulos, yo prefiero cambiarme de ministerio y dejar esto acá para que tú no pierdas tu ministerio. Yo le dije, mira, yo le dije, tú vas a ser mi esposa y si ellos quieren ser mis discípulos, pues que estén, y si no, pues que se cambien. Y si tenemos que empezar de nuevo el ministerio, pues lo empezamos. Pero ya Dios habló y viene de parte de Dios y de nuestros pastores. Y yo le dije al Señor, dije, Señor, yo no puedo cambiar el corazón de ellos, es imposible, yo no me voy a imponer. Dile, Señor, si lo de Fanny y lo mío es tuyo, cambia el corazón de ellos en esta semana, cambia el corazón de ellos. En la misma semana que hice la oración, todos esos 8 discípulos, Dios les dio palabras. Una tuvo un sueño que llegábamos los 2 y orábamos por ella, y que ella se arrodillaba y nosotros imponíamos nuestras manos y la bendecíamos. Otro se soñó que nos estábamos casando los 2. Otro diole una palabra que era la voluntad de Dios. Y en una semana Dios le cambió el corazón a todos mis discípulos. Nos buscaron, nos pidieron perdón, le dijeron a Fanny, nos sometemos a ti, si tú vas a ser nuestra líder, nos sometemos a ti, estamos dispuestos a hacerlo. O sea, fue un milagro. Y el mayor milagro era mi suegra, porque yo no le caía bien. Y también le oré y yo le dije, Señor, cambia el corazón de ella. Y Dios le cambió el corazón en una semana y fue en un instante. Y la tercera señal fue, Señor, yo no voy a hacer nada, yo no voy a mover un dedo. Si esto es tuyo, que sea mi líder la que tome la iniciativa y no yo, porque yo quiero estar seguro que esto es de parte tuya. Y ahí es cuando le cuento que mi líder nos llamó a los 2 y nos dijo, ya es tiempo de una amistad especial. Y yo, todo se cumplió. Y habían otras pequeñas que a veces yo decía, ay Señor, si esto es tuyo, que alguien se haya soñado con los 2. Y recuerdo que mi cuñado, que tenía en un preadolescente, tenía 12 años,